Hola, sean bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie Más Pasos Básicos de la Vida Cristiana, con la parte número 2 de Perdonar para ser libre. Ya que en el estudio anterior vimos varias características, lo que es el perdón, el olvidar, la raíz de la amargura, lo que tenemos en nuestro cuerpo, la decisión que debemos de tomar nosotros. Vimos varios aspectos en el estudio anterior. Ahora en este estudio vamos a complementar y vamos a ver de dónde podemos sacar los argumentos para poder llegar a ese proceso de perdonar y ser libre. Porque muchas veces nosotros decimos, sí, pero ¿cómo le puedo hacer? Sí lo quiero perdonar, pero no puedo. Sí quiero hacer esa parte para agradar a Dios, pero nomás no. Veo a la persona y sigo en el mismo círculo vicioso. Sigo recordando, sigo reprochando, sigo recriminando, sigo muchas cosas. En este estudio vamos a ver de dónde podemos sacar las fuerzas, los argumentos para poder exponer esa parte y poder perdonar verdaderamente, genuinamente y verdaderamente pasar a ser libres. Así que pongamos este tiempo en manos de Dios para que nos ayude a comprender lo que vamos a estudiar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por un día más de vida. Gracias porque nos permite estar aquí escuchando este estudio, Señor bendito. Ayúdanos a comprender todo aquello que nos quieras hablar, ya que estamos viendo un tema muy importante, muy delicado y muy difícil en muchas ocasiones. Ayúdanos a poder avanzar en este proceso, Señor bendito, y comprender lo que nos quieras hablar de tu palabra. Ayúdanos, quita de nosotros toda distracción, pensamiento, cansancio, cualquier cosa espiritual que se interponga entre tu palabra y nosotros, para que podamos estar prestos y atentos y podamos guardarlo en nuestro corazón y poderlo poner en obra, todo conforme a tu preciosa voluntad, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén y amén. Así que vamos a ver en contexto. La vez anterior vimos algo como que nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentimientos, como referencia vimos el estudio anterior, que era como un jardín. Y obviamente todos aquellos que hemos visto un jardín, hemos visto que en el jardín hay distintos tipos de plantas y aparecen las famosas hierbas, plantas que no necesariamente son agradables o deseables a nosotros. Y las hierbas muchas veces hacen y opacan otras plantas que estén ahí en ese jardín. Nuestra mente es ese jardín. Y vimos también que se genera en nosotros, así como esas hierbas, una raíz, y se llama la raíz de amargura. ¿Y qué hacen las raíces? Las raíces crecen, se profundizan, se clavan más con el paso del tiempo. Obviamente las raíces cuando comienzan están pequeñas y van generándose grande. Muchos de nosotros que algún momento lleguemos a arrancar una hierba, vamos a ver que a la hora de, entre más grande esté la hierba, entre más tiempo haya permanecido en ese jardín, más grande va a ser la raíz y más difícil va a ser poder sacar esa hierba en el paso del tiempo. Por eso estamos viendo este estudio, que es muy importante lo más pronto posible realizar este proceso de perdonar para que nosotros seamos libres, de hacer este proceso de sacar esa raíz lo más pronto posible para que no crezca, para que no sea más difícil sacarlo. ¿Por qué? Porque la misma amargura hace que sea más resistente, más fuerte el poder sacar esa raíz de amargura. Acompáñenme al libro de los Hebreos, en el capítulo 12, verso 15. Hebreos 12, 15, que nos dice lo siguiente: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura
os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esta parte que está poniendo en contexto claramente que dice, mirar bien. ¿Qué quiere decir con eso de mirar bien? Quiere decir que prestes mucha atención, mucho ojo, muy atento, muy alerta, muy al pendiente de todo lo que se conlleve alrededor. Mirad bien. Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y la gracia de Dios en este contexto no se refiere para nada a la salvación. No se refiere en la parte de que si no perdonas o si no estás haciendo ciertas obras, ciertas actitudes, te pierdes la salvación. Ese es un error completo. Recordemos que la Escritura es muy clara. La salvación dice que es por gracia. La salvación es por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es por medio de creer en espíritu y en verdad todo lo que hizo, que vino, murió, entregó su vida, nos rescató, nos reconcilió con el Padre, dio su vida por nosotros y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Eso es en contexto la parte de la salvación. Aquí está hablando en otro contexto, en esta parte de dejar de alcanzar la gracia de Dios, digamos, regalos o favores inmerecidos de parte de Dios. Y podemos ver en contexto muchas partes de la parte de Dios. Simplemente una gracia que nos da nuestro Señor es poder despertar nosotros al día siguiente. De entrada, desde que abres tus ojos, ya tienes la dicha y la gracia de un día más estar aquí en este planeta, un día más estar conviviendo con tus seres queridos, un día más volver a ver a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos, a tus parientes, simplemente con el hecho de despertar un día más. Por eso es en contexto, no es de que deje de alcanzar la gracia, de que ya dejes de alcanzar, de que puedas ser salvo, ir a la eternidad con Él. Son dos aspectos completamente diferentes. Aunque agarre la parte del nombre gracia, recordemos que el término gracia significa regalo inmerecido, algo que es gratuito, algo que se da. Eso es lo que significa la gracia. ¿Qué dice a continuación? Que brotando alguna raíz de amargura. Ahí está hablando claramente de la raíz de la amargura. La raíz de la amargura, dice, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué quiere decir con esto? Que obviamente lo vemos en el contexto nuevamente con el jardín. Las raíces, las hierbas, obviamente estorban para nuestras plantas que están en nuestro jardín. Obviamente las hierbas estorban, por eso muchas veces se les llama deshiervar, que quitan las hierbas, ya sea para cualquier campo, para cualquier parte que se quite, hay que quitar la hierba para que el jardín se vea hermoso, se vea bonito, se vea agradable. ¿Por qué? Porque la hierba se multiplica y se ve mal en cierta forma, en cierto aspecto se ve mal. Dice, y por ella muchos sean contaminados. ¿A qué se refiere con esto? De la raíz de amargura. Cuando una persona tiene esa raíz de amargura y está en contra de alguna persona que le ha hecho un agravio, ¿qué es lo más común que va a pasar? Cuando esté platicando con otra persona, a la hora que se acerquen y lleguen a sacar el tema de la persona que está involucrada en ese aspecto, en base a tu raíz de amargura, llegas a decir, es que esa persona es mala, esa persona actúa así, esa persona hace cosas indebidas, y empiezas a expresarlo a la otra persona y le empiezas a contaminar, porque a lo mejor esa otra persona no pasó el contexto con esa tercera persona. A lo mejor tienen una relación normal, tranquila, dirían coloquialmente una relación X, que ni para bien ni para mal. Pero a la hora de que ya se escuchan los comentarios de otra persona que dice, es que esa persona es así, esa persona se comporta así, esa persona tiene dos caras, esa persona es hipócrita, esa persona es así y así, la persona sin querer a lo mejor te escucha,
Y puede que se contamine de la forma que también diga, ay no, pues entonces ya me voy a cuidar de esa persona. Y es que esa persona es así. Y muchas veces, sin siquiera corroborarlo, porque ahí es la raíz de la amargura, porque muchas veces no se corrobora y se queda la otra persona con ese contexto que esa persona es así. Y ya pasa el tiempo y llega a encontrarse frente a la tercera persona. ¿Y qué va a pasar? Ya se va a estar cuidando. No, pues es que me debo de cuidar porque mi amiguita, mi amiguito me dijo que eres así y eres así. Y ya estás a la defensiva o esperando a ver si se equivoca. Y ya se hace un prejuicio antes de tiempo. Y lamentablemente muchos de nosotros no corroboramos esa información. No corroboramos si es cierto o no es cierto. ¿Y qué pasa? Se llega al término de que entran a hacer los famosos chismes. ¿Por qué? Porque no sabemos en sí si la persona está diciendo eso de esta persona, del chisme, porque realmente sea un evento real o realmente le caiga mal a la persona o realmente nada más sea para estar fastidiando y estar molestando a la persona. Aquí vemos que entra en contexto grandes cosas de tal forma que todo se empieza a desviar de la parte que entra de estar peleando unos a otros. ¿Por qué? Porque eso, a la verdad, eso es lo que quiere el diablo, nuestro enemigo. Y no tanto de los cristianos, sino de toda la humanidad en general. Que todas las personas se estén peleando, que todas las familias estén en contienda todo el tiempo. Y por eso es que estamos viendo esta parte de estudios de la que estamos viendo, de que nos pone en la mente de que las personas no merecen nuestro perdón, de que las personas han hecho agravio, de que las personas tienen que pagar. Hay algo en nosotros que se genera como un tipo de inconformidad de la parte que nosotros deseamos justicia. Nosotros deseamos justicia para con las otras personas, pero lamentablemente siempre nuestro propio cuerpo desea justicia para las otras personas. Y aquí estamos viendo en el primer estudio en contexto, si lo recuerdan, lo que más enfatizó es empezarnos a ver a nosotros mismos. Porque nosotros mismos no somos perfectos, todos cometemos errores. Nosotros mismos también entramos en esa parte de que somos a veces injustos nosotros, de que actuamos de manera involuntaria, voluntaria, para hacer un daño indirectamente o directamente a otras personas. El punto principal del estudio anterior es darnos cuenta que a través de no perdonar a las otras personas estamos dañándonos a nosotros mismos. Porque la persona podría inclusive hasta verla, puede estar como si nada y puede estar feliz de la vida la persona, y mientras nosotros con nuestra raíz de amargura, estando haciendo corajes, estando nosotros dañándonos y estando estresándonos, y la otra persona, como quien dice, feliz de la vida. Y nosotros quedándonos con nuestro coraje. Y tenemos dos trabajos, estamos con el coraje y tenemos que lidiar para quitarnos ese coraje, enojarnos y contentarnos. Dos cosas, a final de cuentas lo podemos ver, esa persona hizo el daño, hizo un daño y nosotros nos hacemos un segundo daño. ¿Qué quiere decir? Que al no perdonar a la otra persona es como si la persona ganara dos veces y nosotros perdemos. Porque le estamos ayudando a hacernos más daño nosotros mismos. Obviamente este tema es muy, muy importante, muy delicado, muy difícil para muchos de nosotros, porque en nuestra naturaleza está esa contienda, en nuestra naturaleza está esa parte, es reconocer que nosotros queremos de una u otra forma desquitarnos, queremos de una u otra forma que la persona se dé cuenta de su error, que la persona se dé cuenta que hizo daño, y muchas veces no podemos llegar a percibir eso y nos quedamos de que esa persona ya hizo el daño y no se da cuenta y sigue como si nada y ya pasó y ya se lo olvidó y feliz de la vida.
es ver que esa amargura nos hace más daño a nosotros, y es un trabajo que debemos de hacer. Todos nosotros conocemos lo que es el Coliseo Romano, y el Coliseo Romano no se construyó de la noche a la mañana. Este es un proceso que debemos de ir nosotros trabajando. El Coliseo Romano se llega a decir de que todos los días se colocaban ladrillos, todos los días. ¿Qué quiere decir? Que debemos de trabajar todos los días con estas raíces de amargura, porque no solo es una, es con todos, es con la familia, con los vecinos, con los parientes, con la escuela, con los hijos, con la familia, con los desconocidos, con el transporte público, con el que me despacha, con muchas personas empezamos a generar esas raíces de amargura. No solamente tenemos una. Nuestro campo, a la verdad ahorita que estamos haciendo conciencia, nuestro campo que es del corazón, la mente que es como nuestro jardín, está lleno de hierbas. Está lleno totalmente de hierbas, unas grandes, unas más chiquitas, de distintos tipos de personas, porque hay distintos tipos de hierba. Cada hierba representa una persona que nos ha hecho algún agravio. Y hay otras personas que han hecho aparentemente agravio, pero nosotros mismos generamos esa hierba. Nosotros mismos generamos de que, ay, esa persona me vio feo. Ay, esa persona me volteó a ver y esa persona no me quiso atender o se fue y me dio la vuelta y no me saludó. Ya a la hora de ver, es que esa persona no me saludó, y ya nos quedamos, ay, esa persona está mal, está amargada y no sé qué, y generamos nosotros esa hierba de la amargura en nosotros mismos. Y muchas veces vemos que esa persona, si llegamos a contactar con la persona, esa persona hasta puede decir, ni me di cuenta que estabas ahí, pero mientras que pasa, ya hiciste esa raíz, tú misma, esa raíz de amargura. ¿Por qué? Porque te estás viendo cómo se comporta la otra persona. Y si no te saludó, al rato hasta inclusive puedes llegar a decir, pues yo tampoco lo voy a saludar porque esa persona no me saludó. Y así empiezas, ya no lo saludo, ya lo veo feo, ahora ya me lo voy a encontrar, me paso del otro lado de la calle. ¿Por qué? Porque no me saludó, esa persona es mala. Y empezamos ahí a que esa raíz brote. Muchas veces nosotros hacemos esas hierbas nosotros mismos por estar viendo a las otras personas. Para terminar con esta parte es pensar lo que hacemos nosotros, examinarnos a nosotros mismos, no estar viendo si la persona hace o no hace. Ya hay que liberarnos de esa cadena que nos ha dado el enemigo de automáticamente nosotros encadenarnos a las personas. Ya dejar que las personas, si ven o no ven, si te sacan la lengua o no te sacan la lengua, ya que sea de esas personas, ya deja a esas personas, digamos, no tanto que se salgan con la suya. Si te sacó la lengua, más bien si te mostró la lengua, que sería lo correcto, si te mostró la lengua, ya déjalo que te muestre la lengua. Ya, qué bonita tu lengua, está grande tu lengua, ya, así. O sea, ya hay que dejar que las demás personas hagan lo que deban de hacer y nosotros enfocarnos a hacer en nosotros mismos lo que debemos de hacer. Nosotros mismos, empezar a hacer eso como el Coliseo Romano, empezar a construir nuestros ladrillos para llegar a ser una gran estructura. ¿A qué me refiero con esta gran estructura? Que ya tengas la fortaleza, que ya tengas la parte para que tú estés fuerte, para que cuando lleguen a ver ese tipo de ataques hacia tu persona, ese tipo de agresiones, puedas tomarlo de distinta forma, más tranquilo, empezar a desarrollar los frutos del Espíritu Santo y desarrollarlos, hacerlos crecer, la paz, la paciencia, que es algo muy complicado, la paciencia, la mansedumbre, la humildad. Tenemos que ir desarrollando nosotros esos frutos del Espíritu Santo para ir avanzando. Es difícil, por eso estoy colocando en contexto el Coliseo Romano. Es una estructura enorme y gigante, de tal forma que se fue haciendo poco a poco. Ahora,
Hemos visto en esta serie de estudios, hay una parte donde vimos que está la carne contra el espíritu. Vamos a poner en contexto y poner bien en nuestra mente eso de la carne y el espíritu. Todos nosotros reaccionamos sí o sí en la carne. Cuando nos dicen algo, reaccionamos en la carne, o reaccionamos de mala forma, o reaccionamos incorrectamente. Tratamos de no dejarnos de que nuestro argumento o de que nosotros no tenemos la culpa. Y tratamos de estar en contienda de que no, tú estás mal, yo estoy bien. No, yo estoy bien, tú estás mal, y viceversa. Estamos actuando de esa forma. ¿Por qué? Porque estamos actuando en la carne. Es actuar en la carne. ¿Y qué pasa? Hay que actuar lo más en espíritu. Por eso dice, vestíos del nuevo hombre, vestíos del espíritu, tomad la armadura de Dios. Hemos visto todos estos estudios en contexto, cómo debemos de ir progresando. A la verdad no es que podamos ser perfectos, no es que podamos hacerlo, pero ir avanzando poco a poco, ir haciendo esa parte, ir viendo nuestra vida caminando en el espíritu, ir avanzando en el espíritu, la carne y en el espíritu. Ahora, ¿qué va a pasar? Si estamos todo el tiempo actuando en la carne y queremos nosotros perdonar a la persona en la carne, no vamos a poder. Va a ser muy difícil que nosotros perdonemos en la carne. ¿Y por qué digo que es muy difícil? Porque vamos a perdonar porque nosotros hemos dado ciertos perdones en la carne. Pero ¿qué pasa? Vuelve a haber una contienda y se sacan los trapitos al sol nuevamente. Se reprochan nuevamente las cosas. Quiere decir que no se perdonó genuinamente. Por eso es el perdón en la carne. Y el perdón en el espíritu, tienes que perdonar genuinamente, de verdad, en serio, de veras. Debemos de actuar en el espíritu. En pocas palabras, por nuestras propias fuerzas no vamos a poder hacerlo en verdad. Por nuestras fuerzas no podremos hacerlo. Tenemos que hacerlo con las fuerzas de Dios, con la ayuda de Dios, con la guía de Dios y fortaleciéndonos en Dios. Todo en Dios. Hacerlo por medio de Él. Ahora vamos a leer el versículo que nos quedamos la vez anterior de Romanos 12 al 18, que eran varios versos que los vamos a ir meditando uno a uno. Acompáñenme a Romanos capítulo 12, verso 18, que nos dice lo siguiente. Romanos 12, 18. Ya está. Nos dice lo siguiente: si es posible, escuchen muy bien, si es posible, no es de que a fuerzas, es si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Aquí no está diciendo claramente, si es posible, si está en tus medios, si está en tu propia inercia, en tu propio ambiente, en tu propio círculo. Dice, en cuanto dependa de vosotros, de nosotros, no de la otra persona. Lo que estamos viendo, si hace o no hace, eso ya queda en la otra persona. Dependa de vosotros. Si es posible y depende de nosotros, que nos dice, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué quiere decir? Que yo esté en paz conmigo mismo, inclusive en paz con la otra persona, sea como sea la otra persona. Que esa persona, como quiera que sea enojona, gruñona, amargada, que esté como quiera que estar sufriendo, ya es cuestión de esa persona. Nosotros tratar de estar en otra sintonía, tratar de estar en paz y no caer en el juego de la otra persona. Si es posible, y si esa persona te está agraviando, te está haciendo cada rato cosas, pues ya no te acerques a esa persona. Tú ya intentaste estar en paz con la persona. Inclusive llega el momento que puedes inclusive hasta hablar con la persona.
hablar con la persona, ¿sabes qué? Pues hay que llevarnos de cuates, bien, en serio, pues vamos a llegar así de cuates, ¿sabes qué? Pues no me gusta esto, no me gusta aquello. Empiezas con la otra persona a dialogar, pero si la otra persona se aferra y no quiere estar en paz y quiere seguir con prácticamente este tipo de personas, son que tienen su ego, su amargura, su orgullo, su vanidad, su soberbia, varias características de tal forma que digan, no, yo no voy a cambiar y yo estoy bien y tú eres la que está mal y tú eres el que está mal. Y por eso se generan las contiendas, porque siempre las personas quieren tener la razón, por automático. A lo mejor puede que sí tengas la razón y puede también que no tengas la razón, puede que te hayas equivocado. Solamente el Señor lo sabe. Pero si tú ya intentaste estar en paz con las personas, tú ya intentaste ir y dialogar con la persona y no quiere estar en paz contigo, tú ya hiciste lo tuyo. Tú ya apártate, busca otros lugares, otros medios y ya tú simplemente quedaste en paz con la persona. Por eso dice, si es posible, o si esa persona obviamente es muy agresiva y no te puedes ni acercar a esa persona, tú nada más quédate en paz, no guardes esa amargura, no guardes esa raíz de amargura en tu corazón y tú estate en paz y ya no busques pelea, ya no busques tratar de desquitarte, te haya hecho algo así, ya no trates de desquitarte. Vamos a ver de dónde vamos a sacar fuerzas para eso. Dice, estar en paz con todos los hombres. Verso 19, muy importante, muy importante. No os venguéis vosotros mismos. Es una indicación de la palabra de Dios. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Aquí está diciendo esta parte, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué dice la instrucción? No venguéis vosotros mismos, no se venguen. Muchas veces nosotros queremos de una otra forma vengarnos, o ya lo disfrazamos de desquitarnos, o ya lo disfrazamos de decir, es que tiene que saber la verdad, es que tiene que darse cuenta de su error. Es buscar una cierta forma de tipo de venganza, de decir que la otra persona se sienta mal porque hizo mal y se portó mal y hizo un agravio. Es buscar la venganza nosotros mismos, tomar la justicia por nosotros mismos. Que es una instrucción, no os venguéis. ¿Y por qué aquí lo dice claramente? Amados míos. Casi es como que le está diciendo, hermanos, ánimo, échenle ganas. Trata de exhortarlos, trata de decirles, yo sé que es difícil, pero hay que hacerlo. Yo sé que es complicado, pero no hay que vengarnos. Por eso está diciendo, amados míos, como una parte de consolación, de fortaleza, de que entiende la empatía, de que es complicado y es difícil llegar a hacer eso. Es difícil llegar a dejar de vengarnos nosotros mismos, porque ya está nuestra naturaleza. Pero dice, sino, o sea, lo contrario de vengarte. ¿Qué dice? Sino, dejad lugar a la ira de Dios. Dejad que otro se vengue, por así decirlo. Dejar que otra persona tome cartas en el asunto, y esa otra persona no es cualquier persona humana, esa otra persona es el Dios Todopoderoso, no es cualquier persona la que se va a vengar. ¿Y qué dice? El por qué, no nada más, deja que Dios se encargue y ya. No, ahí está diciendo el por qué claramente. Y dice, porque escrito está. ¿Y qué está hablando? De primera persona, y dice escrito está. Se está refiriendo que es el mismo Dios hablando. Mía, escuchen, mía es la venganza. Quiere decir que Dios, si le dejas el lugar a la venganza a Dios, Dios se va a encargar del asunto sí o sí, porque Él lo está diciendo. Él no es un hombre para que se arrepienta, ni un humano para que no cumpla sus promesas. Él es el Dios Todopoderoso. Mía es la venganza. ¿Y qué dice? Yo pagaré.
¿Y qué quiere decir? Que yo pagaré, que cualquier daño infringido tiene que haber un cierto tipo de pago. ¿Y qué dice Dios? Dios, yo lo pagaré. Él está diciendo que Él lo va a pagar. ¿Y qué dice? Dice el Señor. Vuelve a reafirmar que está hablando, que son palabras de nuestro Señor, de nuestro Dios. Que Él va a pagar. Mía es la venganza. Yo pagaré. Yo, dice el Señor, yo restituiré los daños. Yo pagaré cada centavo de los daños materiales. Yo pagaré cada sanación del cuerpo, del espíritu, del alma, de todo. La hospitalización o como quieras verlo, cualquier tipo de daño que se haya infringido, el Señor lo va a pagar. Y Él lo va a pagar conforme a su justicia de Él. No lo va a pagar literalmente como nosotros podemos ver de que, ya que en el hospital, Dios, mándame un cheque celestial para poder pagar las curaciones. No funciona así. Dios lo hace a su forma, a su manera. Aquí estamos viendo claramente esta parte que es muy importante meditar. Podemos hacernos por lo menos dos preguntas mínimo, porque inclusive hasta pueden ser mucho más. Pero simplemente una de las preguntas es: ¿escaparán sin castigo los que hacen daño a otros? ¿Escaparán de verdad algunos? Porque nuestra mente y nuestra vista y nuestro cerebro pueden pensar, ya se salió con la suya y nunca pagó el daño que nos hizo. Y esa persona ya se salió con la suya y no le pasó nada. Nosotros estamos esperando que le pase algo para que aparentemente sea nuestra justicia. Pero la pregunta principal es: ¿escaparán sin castigo verdaderamente esas personas? ¿Escaparán? La otra pregunta, independientemente de las cosas humanamente en la carne, ¿arreglará cuentas Dios con ellos algún día? ¿Verdaderamente podemos creer que sí, Dios puede arreglar cuentas con las personas algún día? Son preguntas muy válidas que podrían denotarse así como cierto tipo de incredulidad. Pero vamos a ver de dónde podemos sacar la parte para ver las cosas y respondernos a estas dos preguntas con la Escritura. Todos nosotros, en teoría, sabemos que Dios sabe todas las cosas, que Dios creó todo y que Dios sabe todo. Pero nos quedamos en la mente: Dios sabe todas las cosas. Y nos hemos preguntado, ¿qué es lo que Él sabe? ¿Realmente sabemos nosotros qué es lo que Él sabe? Y al decir que tiene todo el conocimiento, quiere decir que tiene absolutamente todo el conocimiento. Hay un verso en la Biblia muy curioso que dice que aún los cabellos de cada uno de nosotros están contados. Los cabellos. Que inclusive hasta esta época de la tecnología que llevamos, no hay algo que nos diga: tienes tantos cabellos. No hay nada en este planeta Tierra que nos pueda decir el conteo de cada uno de nuestros cabellos. Y aunque la máquina pudiera decir el conteo de los cabellos, se nos caen de repente cabellos en cada minuto, cada segundo, nos vuelve a crecer otros. Es técnicamente imposible. Por eso es Dios de lo imposible. Y Él sabe cada uno de nuestros cabellos. Ahora, si Él conoce todas las cosas y Él conoce nuestros cabellos, ¿creen que no conocerá Él los hechos tal cual hayan pasado en el evento de la agresión o el agravio? Él conoce a detalle lo que pasó. Es como si Él tuviera una cámara filmando el evento y el agravio. Ya si te agredió, si te hizo alguna situación, Dios tiene toda esa parte, exactamente cómo pasaron las cosas, cómo fue la agresión, y sobre todo, Él va más profundo. Él sabe las intenciones de cómo ocurrieron esa agresión.
o ese daño que te hizo la persona. Él sabe los pensamientos que tuvo la otra persona. Él sabe lo que había en el corazón de la otra persona. Él conoce a detalle cada parte. Conoce la parte, inclusive la parte tuya, si eres la parte afectada, de cómo recibiste esa agresión, de qué pensaste en esos momentos, de cómo está tu corazón, de cómo te dañó y de cómo reaccionaste. Él conoce exactamente el contexto de lo que pasó. Ahora podemos ver más claro que podemos decir, si yo me vengo como humano, mi venganza ¿cómo podría ser? Y no es para desquite, ojo, que no se malentienda. ¿Por qué? Porque mi venganza no va a ser tan efectiva como la venganza de Dios. Y no es para echarle de que, Dios, que se desquita porque Él lo puede aplastar y lo puede hacer pedacitos. Yo no lo puedo hacer pedacitos como humano. No va por ahí. Pero en pocas palabras, mi venganza mía no va a ser tan efectiva. Y sobre todo, no va a ser justa. Mi venganza, cualquiera de nosotros, nuestra venganza no va a ser justa porque vamos a reaccionar en la carne. Y sin en cambio, la venganza de Dios va a ser una venganza justa. ¿Qué quiere decir con eso de venganza justa? Porque a cada quien le va a tocar lo que le corresponda. Tanto la parte agresora como la parte afectada. A cada quien, porque Dios es justo. Tenemos el conocimiento que es justo, pero es una justicia santa, una justicia perfecta, una justicia que no se va como nosotros por las emociones. Dios no se va a ir por las emociones. Dios no se va a ir de que, tú me caes bien, tú me caes mal, tú hiciste esto, tú te portaste mal. No, Dios lo va a hacer demasiado justo. Vamos a ver en contexto cómo es que Dios sabe todas las cosas. Acompáñenme al libro de los Salmos para ver eso y no dejarlo al aire. Salmo capítulo 11, verso 4. Para no dejar al aire lo que estamos comentando. Todo hay que corroborarlo con las escrituras. Salmo capítulo 11, verso 4. Que dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Eso todos lo sabemos. Y ojo con esto, dice, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Ahí vemos claramente que dice, sus ojos ven y sus párpados que examinan. Examinan, quiere decir que lo ve a detalle. Por eso es que Él puede darse cuenta de las cosas. Ahora, otro pasaje, ahí mismo en Salmos, capítulo 14, vamos al verso 2, Salmos 14, 2, que dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Esto es en contexto que estamos viendo claramente que Dios está viendo todo el tiempo hacia la tierra, todo el tiempo está atento a nosotros. Ahora, eso ya lo estamos viendo que Él tiene todo el conocimiento porque Él ve todas las cosas. Hablamos que también Dios es justo. Acompáñeme ahora ahí mismo en el de Salmos, en el capítulo 11, verso 7, que nos dice, ahora Salmos 11, 7, la justicia. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Ahí nos está diciendo claramente, Jehová es justo y ama la justicia. Solo estamos viendo estos versículos en contexto, pero hay tantos versos que denotan la justicia de Dios en todo momento. Hay varios versículos que denotan que Él tiene todo el conocimiento en todo tiempo, presente, pasado y futuro. Él está en todo momento. Ahora,
estamos viendo que Él es justo y va a hacer justicia, y nosotros podemos decir, ok, va a hacer justicia. En nuestra mente podemos pensar que a lo mejor se va a desquitar de la otra persona, pero volvemos a nuestra carne y vamos a decir, sí, pero el daño que me hizo, ¿cómo lo voy a poder reparar? El daño que me hizo, ¿cómo voy a poder restituirme mi corazón que está dañado? Y Dios también es amoroso. Y Él busca la restauración, la reconciliación y la restauración. Él es justo tanto como para la otra persona como para ti mismo. Él va a restaurarte también a ti mismo. E inclusive va a haber un cierto tipo que para nosotros va a parecer locura. Inclusive hasta va a parecer una reconciliación con tu enemigo, con tu agresor. Puede llegar esa parte. Si el Señor así lo quiere, puede llegar a que te reconcilies con esa persona, inclusive hasta pueda ser tu mejor aliado, tu mejor amigo, tu mejor compañero, tu mejor amiga. Puede llegar el momento, pero es solo si dejas lugar a la ira de Dios, dejas lugar a la venganza de Dios, porque Él va a saber exactamente lo que tenga que hacer. Ya sea que te aparte esa persona, que te la aleje, que te muevas de ciudad, que te cambies de entorno, que te cambies de trabajo, que cambie esa persona, que tú cambies porque a lo mejor tú eres el del problema y no la otra persona. Dios sabe exactamente dónde está el problema. Es dejárselo a Dios, dejárselo a Él. Y por eso habla también de una restauración, también una sanación interior integral en ti. Hay una película que recientemente salió que se llama La Forja. Es una película muy profunda, muy fuerte, que en contexto habla de una persona que se reconcilió con su agresor. Y una agresión inclusive de muerte. O sea, una agresión muy, muy fuerte, que inclusive estamos hablando de una vida. De una vida. Y esa película se las recomiendo, si pueden buscarla, encontrarla. Esa película es muy buena para que lo vean. En contexto está otra que le precede, que se llama Cuarto de Guerra. En esa película también, Cuarto de Guerra, entran en conflictos una pareja, un matrimonio, y pasa la parte de ver exactamente con quién estamos peleando. Recordemos los estudios que estamos viendo nosotros de la guerra espiritual. No estamos peleando contra otro ser humano, estamos peleando contra los principados, contra las huestes, contra los espíritus de maldad, porque influencian a la persona para podernos echarnos a pelear. La mayor parte de las veces es por medio de que el enemigo aprovecha nuestra debilidad en la carne para todo el tiempo ponernos en contienda unos con otros. Y estamos viendo que hay un campo de batalla muy grande, de tal forma que nosotros debemos de capacitarnos para poder saber cómo afrontar estas cosas, para poder afrontar esto. Ahora, en contexto, todo esto que ya estamos reflexionando de Dios, y esto es para que nos dé aliento a todos nosotros y tengamos la confianza de verdaderamente decir, sí, yo he reaccionado en la carne, he reaccionado por mis propias fuerzas, me he desquitado, me he vengado, y tener en mente, ahora comprendo que si se lo dejo a Dios, va a ser lo mejor que pueda pasar. Si se lo dejo a Dios, Él va a tomar cartas en el asunto, tanto para la persona agresora, tanto para la persona afectada. Y Él va a cambiar lo que se tenga que cambiar, pero dejarlo genuinamente a Dios, dejarlo en Él. Y empezar el proceso de perdonar a la otra genuinamente. Decir, ok, ya me hizo el daño, ya está hecho, ya quedó, ya. Prácticamente como se diría, ya ni modo, ya me afectó, ya ni modo. Ahora sí, simplemente refugiarnos con Dios. Y si es tu padre, si eres su hijo, si ya lo has aceptado, puedes refugiarte con Él, es tu padre.
papi, mira, pasó esta situación, no tanto como acusación con la persona, sino como refugio de consolación y decirle qué debo de hacer. Papi, pasó esto, me hicieron esto fue injusto, yo no hice nada y me están acusando, me están difamando, me están haciendo de cosas. Papi, mira, te entrego a esa persona, tú sabes lo que está haciendo. Yo estoy procurando llevar el buen camino, estoy procurando portándome bien, estoy procurando ser agradable a tus ojos. Papi, ayúdame, sáname, consuélame, restaura mi corazón, libérame. Es buscar la ayuda de Dios, creyendo todo esto que estamos viendo en contexto, que Él sabe exactamente lo que pasó. Inclusive si te están poniendo una trampa, te están poniendo un 4, como se diría aquí en México, están poniendo una trampa, Él lo sabe. Y Él sabe si llegas a caer en esa trampa, que tú eres justo. Y Él va a saber si mueve las cosas o, como lo mencionamos, si te cambia de lugar y te lleva a otro lado. Esto es en contexto para meditar y analizar. De que Dios cumple todas las cosas y Él hace todo. Volvamos a nuestro pasaje que estamos leyendo de Romanos capítulo 12. Vamos a continuar el siguiente verso. Volvamos al libro de Romanos. Romanos 12. Vamos al verso 20. Así que, vean a continuación, después de ya dejar el lugar a la ira de Dios, así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Verso 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vean este consejo tan grande que nos está diciendo. Así que ya que comenzamos a tener eso en contexto de dejarlo en las manos de Dios, ¿qué dice? Si tu enemigo tuviere hambre, y escuchen, tu enemigo, ya está hablando de algo declarado, tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Quiere decir que hagas las cosas para las personas. ¿Y qué dice? Haciendo esto, a ascuas de fuego amontonará su cabeza. ¿Qué se refiere con ascuas de fuego? Ascuas de fuego es una metáfora que dice que amontonará sobre su cabeza. Se refiere al hecho de tratar bien al enemigo, tratarlo bien. Técnicamente las ascuas de fuego es hacerle sentir avergonzado o culpable. Es hacerlo sentir así, avergonzado o culpable. Para que se pueda comprender en pocas palabras, es como si esas ascuas de fuego le quemaran la conciencia a la persona, a tu enemigo, a tu agresor. Es como si le quemaran la conciencia y va a llegar a un punto que se va a avergonzar y va a llegar a un punto que se va a sentir culpable porque su conciencia le va a estar diciendo, mira, te portaste mal con esa persona, le hiciste un agravio a esa persona y ve, se está portando bien contigo, te está haciendo las cosas, te está tratando bien a pesar de que tú eres malo, tú estás portándote mal y esa persona te está dando bien por mal. Y esas son las ascuas de fuego que se amontonan en la cabeza de las personas. Tú debes de hacer lo que te corresponde, tú debes de hacer lo que tienes que hacer para agradar a Dios. Ahora, como estamos en la carne, muchas veces vamos a hacer la misma pregunta que le hizo Pedro a nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme al libro de Mateo, en el capítulo 18, verso 21. Mateo 18, verso 21. ¿Qué pregunta le hace Pedro al Señor Jesús? Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7?
Pedro, igual que nosotros, ¿cuántas veces? No, ya le pasé una, ya le pasé dos, ya le pasé tres, ya es mucho. ¿Cuántas veces tengo que estárselo pasando? ¿Qué dice Jesús? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. No es la multiplicación de 70 por 7. Es 70, escuchen bien el término, 70 veces. 70 veces 7. ¿Qué quiere decir? Que en un pizarrón agarras y anotes 7 una vez, 7 otra vez, 7 otra vez, 7 otra vez, 7 otra vez, 70 veces el número 7. Y después intenta leer ese número. No vas a poder. No vas a poder. Es 70 veces 7, es un número infinito, es un número grande. No es la multiplicación 70 por 7, no, es 70 veces el número 7. Eso es en contexto de lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Y qué dice aquí en contexto de perdonaré a mi hermano? Aquí está hablando que lo perdones para ser tú libre en contexto. No quiere decir que te sometas y que sigas tolerando esa parte. Lo que vimos en el estudio anterior, lo que sí es perdonar y lo que no es perdonar. No significa estar siguiendo, soportando el yugo, soportando que te estén humillando, pisoteando. No significa eso. No, el perdón no necesariamente es eso. El perdón es otra cosa totalmente distinta. Y este perdón es para que tú te liberes. Y por eso lo vimos en otro verso. Si está en tu ser, que cuando dependa de ti, está en paz con las personas. Cuando dependa de ti. Y si la persona no puede estar en paz contigo, o tú no puedes estar en paz con la persona, tienes que alejarte. Tienes que cambiar de rumbo. No puedes estarte sometiendo a un lugar donde no puedas estar en paz. Dios nos ha llamado a la libertad, no para estar en esclavitud, ni de pecado, ni de persona. Dios nos ha dado la libertad, no debemos de nosotros estar sometidos, porque son dos cosas distintas. Sí te perdono, pero no voy a tolerar ciertas acciones, ciertas actitudes, o ciertos agravios, o cierta opresión. Es eso en contexto. Sí te perdono, pero no voy a permitir estas injusticias, no voy a permitir estas acciones. Son eso en contexto de lo que es el perdón. Ahora vamos a ver 7 pasos para perdonar a otros. 7 pasos. Todo esto, de estos pasos, va a ser en contexto como tipo de resumen de todo lo que ya estamos viendo en estos 2 estudios. Prácticamente en estas 2 horas de estudios, todo va en contexto. Esto que voy a decir a continuación es como un resumen, porque si lo volvemos a ver estos 7 pasos a profundidad, nos vamos a llevar más tiempo y más horas. Pero esto es para que lo veamos como en resumen. Paso número 1 para poder perdonar a otros. Primero, admita su resentimiento y su amargura. Si rehúsa reconocer sus emociones fuertes, será más difícil resolverlas por medio del perdón. Quedará hundido en resentimiento y lástima propia. Es lo que hemos visto. Primero, admitirlo, reconocer y ser humildes, que todos, sin excepción, llegados a este punto, tenemos raíces de amargura. No hay nadie exento que no tenga esas raíces de amargura. Sean grandes o pequeñas, muchas o pocas, todos, sin excepción, pasamos por ese proceso. No te sientas mal en decir, es que tengo esas raíces de amargura, no soy buen cristiano. No, todos las tenemos y hay que ir trabajando en contexto en esa parte. Hay que ir trabajándolo. Punto número 2, pasos para perdonar a otros. Punto 2, tal vez cree que no merece el perdón, pero tampoco usted merecía que Cristo muriera por sus pecados. Recuerde que ellos también son víctimas del enemigo. En contexto vemos, nuestra carne nos dice, es que no se merece que lo perdone.
porque esa persona no se merece, necesita que le pase algo para que entienda y aprenda que me hizo daño. Es lo mismo. Y aquí pone en contexto de lo mismo. Cristo pagó nuestros pecados, lo que nosotros merecíamos, el juicio, la condenación, lo que tenía que caer sobre nosotros, Él lo llevó en su cuerpo y lo llevó al madero para reconciliarnos con su Padre. Él pagó, el justo pagó por el injusto. Si Él lo hizo por nosotros, es ejemplo para que nosotros también podamos proceder a realizar algo similar a eso, de nosotros otorgar ese tipo de perdón por amor, no por imposición, por amor. Es ir pasando. Ya estamos viendo el primero, que es difícil, el segundo también es difícil, por eso son pasos. No podemos brincarnos al paso 5 sin antes haber pasado por los primeros pasos. Ya que estamos en esto, que ya tienes en mente que Cristo pagó por ti, no merecías y Él lo hizo, también debemos de hacerlo. Ya cuando tengas eso en mente, punto número 3, decida perdonar al otro. Aunque sus emociones le digan, no lo perdone, decida soltar el rencor, decida perdonar aun cuando no quiera. La decisión es suya, si quiere librarse de su pasado. Este es el paso número 3, que es difícil, es decidir, ok, ya lo voy a hacer, ya voy a perdonar. ¿Para qué? Para librarte de tu propio pasado, de esa atadura, de esa amargura que tienes. Es para librarte. Te estás haciendo el favor a ti mismo, a ti misma. Te estás haciendo el favor, libérate. Es este tercer paso, decidir hacerlo por decisión. Ya que pasa esto, que ya decidiste, que ya dices, lo voy a hacer, está el paso número 4, que dice, ore a Dios nombrando las personas que quiere perdonar y sus ofensas. Este es un paso difícil, porque a la hora de que mencionas a la persona y recuerdas su ofensa, otra vez se te puede llegar a venir la raíz de amargura. Pero ¿qué pasa? Es como que las estás empezando a sacar y obviamente estás viendo la raíz, estás tocando la raíz de la amargura. Tienes que sacarlo, Por eso dice, ora a Dios, pensar en la persona, esta persona me ha hecho tanto daño, esta persona me ha hecho esto injustamente, esta persona esto, desahógate con Dios. Y dile lo que te ha hecho esa persona. Ojo, nuevamente, no como acusación, sino como refugio y consolación. ¿Por qué? Porque Dios ya lo sabe. No necesitas acusar a alguien. Él ya sabe lo que pasó y con más lujo de detalle que tú. Aunque lo hayas vivido, Él lo sabe con más lujo de detalle y hasta con la intención de la mente y el corazón. Él va muchísimo más allá de lo que podamos pensar. Ya que estás en esa parte, procede al paso número 5. Decida no seguir recriminando a la persona por lo que hizo. Deje de sacar los trapos sucios. Si ya pasaste por ese proceso, ya dejar de traer a colación, traer a la mente, es que tú hiciste esto, es que pasó esto, es que siempre te portas así, es que siempre haces esto, es que ya tratar de dejar eso, porque se supone que ya te liberaste de eso, ya quedó en el pasado. Ya va a depender de la persona si lo vuelve a hacer otra vez o no. Pero si tú ya estás refugiado en Dios, créeme que Dios te va a ir haciendo avanzar para que logres ir brincando esas partes. Dios se va a encargar, por eso lo vimos, mía es la venganza, yo pagaré. Él mismo lo está diciendo, por eso ya es dejar de sacarlos, ya no es recriminarlo, ya dejarlo por la paz prácticamente. Ya quedó, ya me lo hiciste, ok, ya quedó, ya quedó. Ya no sacarlo.
Ya cuando ya estás en mente en eso que está complicado hacerlo, es practicar, practicar, practicar. El paso número 6, muy importante, recuerde que perdonar no es lo mismo que olvidar. No podemos borrar de nuestra memoria una ofensa al instante después de perdonar. Cuando viene a la mente la ofensa, diga, ya lo perdoné. Rehúso a seguir meditando en esa ofensa. Esto en contexto nos está dando la claridad y la mente, que obviamente no vamos a olvidar lo que nos hicieron, no lo podemos olvidar, y más porque el enemigo lo va a estar recordando y sacando y sacando. Ay, ¿cómo puedes estar tan tranquilo con esa persona si esta persona te hizo esto? Si esta persona hizo aquello. Y el enemigo te va a estar picando las costillas para que vuelvas a tener ese resentimiento con la persona y vuelvas a generar esa raíz de amargura. Por eso dice que van a venir, o sea, no te está diciendo que ya automáticamente eres libre y ya no va a pasar nada. No, van a venir esos pensamientos. Va a llegar, es algo, una afirmación, va a llegar, pero debe decir, ya lo perdoné, ya lo hice en espíritu, en verdad, ya lo confesé con Dios y técnicamente yo no voy a tomar el lugar para vengarme yo. Dios se va a hacer cargo tarde o temprano, en esta vida o inclusive en la otra vida. Dios se va a hacer cargo, es tener eso en mente. Ese es el paso número 6. El paso número 7, y más importante, reforzando este paso 6, paso 7, deje a la otra persona en manos de Dios. Aunque ella no se arrepienta, al menos usted ya se liberó. Usted es responsable de perdonar. Dios hará justicia en su debido tiempo. Ojo con esto, ¿qué estás diciendo? Dejarlo en manos de Dios, pero de a de veras, dejarlo de a de veras en manos de Dios, porque muchas veces nosotros, sí, se lo dejo en manos de Dios y pasa el evento y ahí meto mi cuchara y ahí voy otra vez, ahí voy queriendo hacer las cosas nuevamente. Entonces, o sí se lo estoy dejando a Dios o no se lo estoy dejando a Dios. ¿Estoy confiando en Dios o no estoy confiando en Dios? ¿Estoy creyendo que Él va a tomar las cartas en el asunto o no tomar las cartas en el asunto? Y ojo con esto. ¿Por qué te frustras más cuando pasa el tiempo? ¿Y por qué ves que aparentemente Dios no toma cartas en el asunto? Pues porque no se lo ha soltado. Suéltaselo y vas a ver cómo Dios toma cartas en el asunto. Cuando se lo sueltes de veras. Pero mientras tú sigas metiendo tu cuchara y sigas no dejándoselo en manos de Dios, más se va a tardar en que tú puedas llegar inclusive a ver ese tipo de venganza con la persona. Ya sea que acontezca algo, no para mal, ojo, sino que se arrepienta o que llegue a algún tipo de reconciliación o que tu corazón se sane. Mientras no se lo dejes a Dios, más va a tardar ese proceso. Así que es mejor dejarlo en manos de Dios y ya como que punto y aparte, dar la vuelta a la hoja, dejarlo y que Dios se haga cargo. Porque ya lo hemos visto, Dios es justo, Dios lo va a hacer. Y por eso muchas personas le recriminan, es que ya se salió con la suya, ya pasaron 2-3 años y no le ha pasado nada a esa persona y no se ha arrepentido y no ha cambiado. Pues simplemente escucha el tono como le estás diciendo, ya pasaron 2-3 años y Dios te podría decir, sí, ya han pasado 2-3 años, pero esos 2-3 años pues no me lo has dejado, no has dejado que yo tome cartas en el asunto. ¿Cómo quieres que arregle eso si no me lo dejas? Si cada rato estás metiendo tu cuchara. Dios va a tomar cartas en el asunto cuando verdaderamente lo sueltes. Y entonces verás la gloria y el favor de Dios para tu vida, cuando verdaderamente lo sueltes. Ahora, hay otro pasaje de la Biblia que dice que toda rodilla se doblará ante Jesús.
grandes y pequeños, ricos, pobres, cualquier lengua, cualquier tribu, cualquier nación, todos estaremos un día frente al Señor. Y para que estés tranquilo, porque en la carne, ahorita recientemente, hasta que no lo practiques, vas a cambiar tu sentido de tu corazón. Pero todos, para un tipo de consuelo, si aún todavía tienes muchas raíces de amargura, esa justicia va a llegar. Si no es en esta vida, en la otra vida. Esa justicia va a llegar, porque todos estaremos delante de Él, todos sin excepción. Y obviamente a lo mejor puedes tener ese deseo de que, ay, que le pase algo y esto, lo otro. Pero ojo, es un deseo carnal. Y tienes que ir avanzando a quitar esa raíz de amargura y ese deseo carnal. No es hacernos de la vista gorda de desear eso, porque en la carne, obviamente, nuestra primera reacción es que deseamos que a esa persona le pase lo mismo o algo peor de lo que nos pasó a nosotros. Esa es la reacción. Pero tenemos que ir avanzando, ir viendo todo lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo y poner mucha atención a lo que estamos viendo. Mucha atención. Dios nos perdonó nuestro castigo que merecíamos. Dios absorbió todo eso, algo que nosotros merecíamos. ¿Quiénes somos nosotros para condenar a las personas? Nosotros no somos nadie con la autoridad para condenar o juzgar a alguien. Hay que dejarlo en las manos de Dios y meditar en esto. Y cada que estés enfrentando estas situaciones, porque las vas a enfrentar, están esta maravillosa herramienta del internet, del YouTube, de que se puedan grabar los videos. Vuelve a escuchar el estudio anterior, este estudio, lo que es perdonar para ser libre, para que te refuerces y puedas seguir avanzando en esta batalla, porque día con día, semana tras semana, mes tras mes, te vas a encontrar con este tipo de situaciones. Tienes que ir trabajando y fortaleciéndote. Y el siguiente estudio va a ser de pidiendo perdón. Es otra parte también importante de lo que nosotros también debemos de hacer en nosotros mismos. Todo va hilado. Si van viendo esta secuencia de estudios, desde la guerra espiritual, que vimos 3 partes, desde la armadura, que estamos viendo que es 2 partes, y esto de perdonar para ser libre, que son 2 partes, y estamos viendo una gran información que si la conjuntamos toda y empezamos a meditarla y ponerla a practicar, créanme que nuestra vida va a empezar a cambiar, se va a empezar, como dice nuestro Señor, se va a empezar a enderezar nuestras veredas, viendo todos estos estudios. Y eso aún así todavía nos falta profundizar, pero lo estamos viendo prácticamente lo que podamos comprender y entender un poco más rápido. Así que ánimo, hay que echarle ganas. Es difícil, pero hay que echarle ganas. Así que para tarea, para memorizar de esta parte de perdonar para ser libres, es la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 13, que dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13, esa es la tarea. Así que cerremos con una oración para darle gracias a nuestro Señor y estaremos despedidos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por este estudio que hemos llevado a cabo. Ayúdanos, Señor bendito, a comprender y a fortalecernos. Te pedimos perdón, Señor bendito, porque hemos reaccionado en muchísimas ocasiones en la carne. Hemos hecho inclusive nosotros mismos agravios, agresiones. Hemos hecho muchas cosas, Señor bendito. Todo por falta de conocimiento. Ayúdanos a seguir avanzando, Señor bendito. Ayúdanos a seguir meditando en las Escrituras, seguir avanzando y ver lo que tú nos quieres decir en tu palabra, porque tú sabes lo que es bueno para nosotros. Ayúdanos
a hacer este proceso de perdonar para ser libres. Danos la fortaleza en ti, Señor bendito, porque nosotros, por nuestras propias fuerzas, no vamos a poder. Es muy difícil porque nuestra carne, nuestros deseos nos invaden y nos ganan. Todos los sentimientos, las emociones nos invaden. Pero en tus fuerzas, en ti, en el Espíritu, vamos a poder vencer. Porque en ti somos más que vencedores, no por nuestra fuerza, sino por tu fuerza, por lo que tú eres. Ayúdanos a avanzar y a seguir viviendo en una comunión contigo y aprender día con día, todo conforme a tu preciosa voluntad. Y lo oramos en nombre de que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, en el cual se doblará toda rodilla y declararán que es el Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que pronto vendrá y está cerca su venida para con nosotros, y que se haga conforme a tu preciosa voluntad. Amén, amén y amén. Muchas gracias, nos vemos hasta el próximo estudio, si Dios lo permite. Hasta la próxima.